No era una noche tranquila. Era una noche con nervios, con pasos apurados, con respiraciones cortas. Miles de personas caminaban sin mirar atrás, como si el pasado tuviera dientes. Mujeres apretaban a sus niños contra el pecho. Hombres cargaban sacos con lo poco que pudieron salvar. Ancianos avanzaban como podían, con la mirada baja, tratando de no tropezar con piedras que parecían puestas ahí a propósito. Al frente iba Moisés. No caminaba como un hombre normal. Caminaba como alguien que carga una promesa enorme. Y el miedo de fallar. Tenía la vara en la mano, la misma vara que había visto cosas que nadie creería. Pero esa noche, por primera vez, Moisés sintió que el desierto estaba demasiado callado. Ese silencio no era paz, era la calma que llega justo antes del golpe. Detrás de ellos quedaba Egipto, las cadenas, el grito del látigo, los años de humillación. Habían salido, sí. Habían escapado, sí. Pero ahora venía lo más difícil, aguantar la persecución. Porque Moisés lo sabía. Faraón no era de los que aceptan perder. Faraón no perdona. Faraón no olvida. De pronto un niño preguntó algo simple, algo que cortó el aire. ¿Y si vienen? Su madre no respondió. Nadie respondió, porque esa pregunta ya estaba metida en la cabeza de todos. Moisés miró al cielo, como buscando una señal en las estrellas. Entonces sintió algo extraño, como si el suelo tuviera pulso. Un temblor suave, casi invisible. Luego otro. Luego un ruido lejano, seco, repetido. No era viento, no era trueno, era algo que avanzaba. Moisés se quedó quieto. Escuchó mejor. El sonido crecía, y con cada segundo el desierto dejaba de ser desierto, y empezaba a aparecer una trampa. Y cuando el primer grito se levantó desde atrás, un grito de terror puro, Moisés supo que lo que venía no era un susto, era el fin acercándose a toda velocidad. Porque en la oscuridad comenzaron a brillar antorchas, y el polvo del camino se levantó como una nube de guerra. El grito se multiplicó como fuego en hierba seca. ¡Vienen! ¡Vienen! La gente se volteó y lo vio con sus propios ojos. Una línea de luces moviéndose rápido. Demasiadas para ser viajeros. Antorchas, cascos, metal, lanzas. Y sobre todo el sonido. El retumbar de ruedas y cascos que golpeaban la tierra como martillos. El ejército de Egipto, los carros de Faraón, el pánico explotó. Fue como si el aire se rompiera. Algunos querían correr, pero ¿correr hacia dónde? Otros se quedaron paralizados. Hubo madres que levantaron a sus niños como si con eso pudieran esconderlos del destino. Hubo hombres que miraron alrededor buscando piedras, palos, cualquier cosa. Pero ¿qué iba a hacer un pueblo cansado contra la máquina más temida del mundo? Moisés no gritó, no corrió, solo miró. Y en ese momento entendió el plan cruel del enemigo. No venían solo a asustar, venían a borrar la libertad, a devolverlos a las cadenas, a mostrar que nadie se le escapa a Egipto. La gente comenzó a reclamar. No fue una queja suave, fue rabia con miedo. Nos sacaste para morir. En Egipto al menos había comida. Aquí solo hay arena y muerte. Las palabras caían encima de Moisés como golpes. Pero lo peor no era lo que decían, era que el ejército se acercaba y el sonido ya se sentía en el pecho. Entonces alguien señaló hacia adelante, y ahí vino el verdadero golpe. Frente a ellos, el mar rojo, negro bajo la luna, extendido como una pared infinita. No era un río pequeño para saltar, era mar, profundo, traicionero, frío, un final. La gente se quedó mirando esa agua como si fuera una sentencia. Estaban atrapados. Detrás, espadas. Delante, agua. A los lados, desierto. Una trampa perfecta. Los egipcios seguían acercándose. Ya se podían distinguir voces. Ya se escuchaban órdenes. Ya se veía el brillo de armaduras. Y en el centro del caos, Moisés caminó hacia la orilla del mar, sintiendo cómo el miedo de miles de personas se le pegaba a la espalda. Se detuvo y miró el agua. Y por un segundo, el mundo pareció esperar una respuesta. Como si el mar mismo estuviera mirando a Moisés, retándolo. Pero el ruido de los carros rugió más fuerte, y una voz en la multitud gritó algo que lo cambió todo. ¡No hay salida! ¡No hay salida! Esa frase cayó como piedra en el corazón del pueblo. Y cuando la gente cree que no hay salida, se vuelve peligrosa. No por maldad,
por desesperación. De pronto Moisés ya no era el libertador. Para muchos era el culpable. ¿Por qué nos sacaste? ¿Para qué nos hiciste soñar? ¿Dónde está tu Dios ahora? Las voces se mezclaban con llanto, insultos y terror. Moisés escuchaba todo, pero no se defendía. Tenía la mirada clavada en el mar, como si ahí hubiese un mensaje escrito. Su rostro estaba serio, duro, pero por dentro estaba peleando. Porque sí, Moisés tenía fe, pero también tenía algo muy humano: responsabilidad. Si fallaba, no moría él solo, morían miles. El mar seguía igual. No se abría, no se calmaba. Solo estaba ahí, inmenso, como diciendo: yo no me muevo por tus ganas. Detrás, los egipcios ya estaban cerca. Se escuchaban los caballos resoplando. Se escuchaba el choque del metal. Se escuchaba la risa de soldados que venían con hambre de captura. Faraón no venía con piedad, venía con furia. Venía a recuperar su propiedad. Moisés se dio la vuelta y miró al pueblo. Vio caras llenas de polvo y lágrimas. Vio niños temblando. Vio hombres que querían pelear sin tener con qué. Vio mujeres apretando labios para no gritar. Y en medio de todo, Moisés alzó la voz fuerte, clara, como si su garganta fuera un trueno. ¡No tengan miedo! El pueblo lo miró como si estuviera loco. ¿Cómo no tener miedo con la muerte encima? Moisés siguió. Quédense firmes. Hoy verán la salvación de Dios. Los egipcios que ven hoy no los verán nunca más. Algunos se callaron, otros se burlaron, pero esa frase tenía algo. No era un deseo, era una seguridad. Era como si Moisés estuviera viendo algo que los demás todavía no podían ver. Moisés caminó otra vez hacia el mar, apoyó los pies en la arena húmeda, apretó la vara, miró al cielo y tragó saliva. Porque la fe no es bonita cuando estás acorralado. La fe ahí se siente como tirarte sin ver el piso. Y Moisés hizo lo único que podía hacer: hablar con Dios. No fue un discurso elegante, fue un grito del alma, fue una súplica muda con el cuerpo tenso. Y entonces, en medio del ruido, el miedo y el mar, Moisés sintió una respuesta que no venía de la gente, una respuesta que venía de arriba. Y esa voz, firme como una orden, le dijo algo corto, algo que sonó imposible: extiende tu vara sobre el mar, extiende tu vara. Moisés abrió los ojos como si lo hubieran despertado de golpe. Su corazón golpeó fuerte. La orden era clara, pero el momento era brutal. ¿Extender la vara sobre el mar? ¿Para qué? ¿Para mostrarle al agua quién manda? ¿Para hacer qué milagro si el mar era un monstruo? Detrás, la realidad no esperaba. Los egipcios estaban tan cerca que ya se distinguían sus gritos. El polvo se metía en la garganta. Los carros venían en fila, listos para aplastar. El pueblo estaba a segundos de romperse. Moisés levantó la vara, y por un instante todo se detuvo. Esa imagen parecía una locura. Un hombre solo frente a un mar imposible, levantando un pedazo de madera, mientras la fuerza más poderosa del mundo venía por su espalda. Si esto salía mal, la historia terminaría ahí. Sin héroes, sin libertad, sin futuro. Hubo un silencio raro. No porque se callaran, sino porque el miedo se tragó las voces. La gente miró la vara como si fuera una última moneda apostada. Algunos cerraron los ojos, otros empezaron a llorar. Y Moisés, con los brazos temblando, extendió la vara sobre el agua oscura. Al principio, nada, solo olas, solo el mar riéndose en silencio. Alguien detrás gritó: «No pasa nada». Otro dijo: «Nos vamos a morir». Los egipcios rugieron más fuerte, como si ya estuvieran celebrando. Y entonces el aire cambió. No fue una brisa bonita, fue un viento fuerte que llegó como una bofetada. Un viento raro, constante, como si tuviera intención. La arena comenzó a moverse en pequeños remolinos. Las túnicas se agitaron, el pelo se levantó. La gente empezó a mirar al cielo asustada. Ese viento no venía normal, venía como enviado. El mar empezó a moverse de forma extraña. No como ola de playa, no como corriente común. Era como si el agua estuviera siendo empujada con fuerza hacia los lados, como si un gigante invisible estuviera abriendo espacio a la fuerza. Moisés sostuvo la vara sin bajar el brazo, aunque le doliera. El viento subió más. El sonido era como un rugido largo. El mar comenzó a separarse
muy lento al principio, como si el mundo no quisiera creerlo. Y de repente, una línea oscura apareció en medio del agua, el fondo del mar asomándose. La gente quedó muda. Los egipcios se frenaron un segundo. Nadie entendía lo que estaba viendo, porque el agua estaba retrocediendo y el mar estaba obedeciendo. Pero justo cuando el camino empezaba a formarse, un grito desde atrás cortó la emoción. ¡Los egipcios ya están encima! ¡Ya están encima! Ese grito devolvió el terror como un golpe en el estómago. La gente miró atrás y vio la verdad sin filtro. Los egipcios estaban a nada. Los carros brillaban bajo la luna. Los caballos venían como una ola de hierro. Podías ver las lanzas, los escudos, las caras duras. Podías sentir la risa cruel de quienes creen que ya ganaron. Pero entonces todos miraron otra vez hacia el mar y ahí estaba lo imposible. El mar se estaba abriendo más. Las aguas se levantaban a los lados, como muros oscuros que crecían sin parar. No era un charco, no era un pasillito, era un camino ancho, firme, seco. Donde antes había profundidad, ahora había suelo. Donde antes había muerte, ahora había salida. El viento seguía soplando con fuerza, como si el cielo estuviera empujando el mundo. El sonido del agua era gigante, como si dos montañas líquidas estuvieran aguantándose a puro poder. La gente estaba en shock. Algunos cayeron de rodillas. Otros no podían ni hablar. Un niño dijo, «Mami, el mar está parado». Y esa frase tan inocente golpeó a todos. El mar estaba parado. Moisés gritó, «¡Avancen! No caminen, no intenten, avancen». Y ahí vino el momento más duro, dar el primer paso. Porque ver el milagro no es lo mismo que caminar dentro del milagro. ¿Y si el agua cae? ¿Y si el suelo se vuelve lodo? ¿Y si esto es una trampa? Una familia se movió primero, luego otra. Y en segundos, la masa completa comenzó a entrar al camino. Los pies golpeaban tierra húmeda pero firme. Los muros de agua a los lados se veían enormes, como paredes vivas. Algunos tocaban el agua con la punta de los dedos y la retiraban rápido, como si temieran quemarse. Otros caminaban mirando arriba, temblando, porque el agua parecía lista para caer en cualquier momento. Los niños iban agarrados de manos. Los ancianos eran cargados. La gente respiraba rápido, no por correr, sino por el miedo de escuchar el agua derrumbarse. Y mientras ellos cruzaban, Moisés se quedó un momento mirando hacia atrás. Vio el rostro del pueblo y luego vio al enemigo. El ejército egipcio llegó a la orilla y se quedó viendo el camino abierto. Se detuvieron apenas un segundo. El segundo exacto en que un hombre decide si respeta a Dios o si se atreve a desafiarlo. Faraón levantó la mano y gritó una orden. Y los carros comenzaron a entrar. Y ahí, con el enemigo metiéndose al mismo camino del milagro, Moisés entendió que lo más peligroso todavía no había pasado. Porque ahora el mar no solo tenía que abrirse, ahora también tenía que cerrarse. El sonido cambió. Ya no era solo viento y agua. Ahora se mezclaba con el estruendo del metal, entrando al camino imposible. Los carros egipcios avanzaban dentro del mar abierto, como si el milagro fuera una invitación. Las ruedas golpeaban el suelo húmedo, los caballos resoplaban nerviosos y los soldados gritaban órdenes para mantener la formación. Desde lejos parecía una persecución normal. Desde dentro era otra cosa. El pueblo de Israel seguía avanzando, pero el miedo no se había ido. Cada paso era una pregunta silenciosa. ¿Y si el mar cae ahora? Miraban de reojo los muros de agua que se alzaban a los lados, tan altos que tapaban el cielo. El viento seguía soplando con fuerza, manteniendo el mar abierto, como si una mano invisible lo sostuviera. Moisés caminaba entre la gente, ayudando a los que se cansaban, levantando a los que tropezaban. Su rostro estaba serio, concentrado. Sabía que el milagro no estaba completo. Abrir el mar había sido solo la mitad del plan. El verdadero peligro era que el enemigo estaba usando el mismo camino. Detrás, los egipcios empezaron a sentir algo raro. Los caballos se inquietaban, algunos se resistían a avanzar. Las ruedas de ciertos carros comenzaron a vibrar como si el suelo se negara a sostenerlos.
Un soldado gritó que algo no estaba bien. Otro respondió que siguieran adelante, que la victoria estaba cerca. Pero el camino no era igual para todos. El viento golpeó con más fuerza. El sonido del agua era más grave, más pesado. Algunos soldados miraron hacia arriba y tragaron saliva al ver las paredes líquidas temblar levemente. El miedo, que nunca había entrado en el corazón de un ejército invencible, empezó a colarse como veneno. Y mientras los egipcios dudaban, Israel seguía avanzando, paso a paso, acercándose a la otra orilla. Pero justo cuando la esperanza empezaba a sentirse real, un estruendo seco resonó detrás, una rueda se rompió y el primer carro quedó atrapado. El estruendo de la rueda rompiéndose fue como una señal. Un carro se detuvo de golpe, otro lo chocó por detrás. Los caballos relincharon descontrolados. Los soldados gritaban órdenes contradictorias. El camino que parecía firme empezó a volverse traicionero, pero solo para ellos. Uno de los capitanes egipcios miró alrededor con pánico. El viento no aflojaba. Al contrario, parecía empujar con intención. El mar seguía contenido. Pero ahora el sonido era distinto, más tenso, como un tambor de guerra que anuncia el final. «Retirada», gritó alguien. Pero ¿retirarse hacia dónde? Delante tenían al pueblo avanzando. Detrás, el mar abierto, y arriba, esas paredes de agua que ya no parecían tan estables. Mientras tanto, los israelitas comenzaron a pisar tierra firme del otro lado. Algunos cayeron de rodillas al sentir suelo seco fuera del mar. Otros levantaron las manos al cielo sin poder creer que lo habían logrado. El llanto cambió de tono. Ya no era miedo, era alivio. Moisés fue avanzando hasta quedar casi al final del camino. Se detuvo y miró atrás. Vio el caos, vio los carros torcidos, las ruedas sueltas, los soldados luchando por mantener el control. Y entonces lo entendió. Dios estaba peleando por ellos, sin espadas, sin flechas, sin ejércitos humanos. En medio del camino, un soldado egipcio gritó algo que nadie esperaba escuchar. «Huyamos. El Dios de Israel pelea contra nosotros». Esa frase se esparció rápido entre las filas. El miedo se volvió colectivo. El orgullo se quebró. Pero el problema era simple y terrible. Ya no podían huir. El camino que usaron para entrar ya no los quería dejar salir. Moisés sintió un escalofrío. Sabía que el momento final estaba cerca. Miró al cielo una vez más. El viento seguía soplando. El mar seguía contenido. Todo estaba listo. Y entonces, en medio del ruido, Moisés escuchó de nuevo la voz que había cambiado la historia. Una voz que ahora no decía «abre», sino algo mucho más serio. «Extiende tu vara otra vez». La orden fue clara, directa, sin emoción. Moisés respiró profundo. Sabía lo que significaba. No era fácil. Abrir el mar había salvado a su pueblo. Cerrar el mar significaba el final definitivo del enemigo. Moisés levantó la vara mientras el pueblo observaba desde la orilla. Nadie hablaba, nadie cantaba. Había una mezcla extraña de alivio y temor. Porque cuando ves el poder de Dios, entiendes que no es un juego. El viento cambió. No fue de golpe. Fue como si alguien hubiera girado una palanca invisible. Las paredes de agua comenzaron a estremecerse con más fuerza. El sonido se volvió ensordecedor. Los egipcios miraron hacia arriba y entendieron, demasiado tarde, que el milagro no era para ellos. Algunos soltaron las armas, otros intentaron correr. Los caballos se alzaban sobre las patas traseras, desesperados. El mar ya no estaba quieto. Las paredes líquidas empezaron a inclinarse como gigantes cansados de sostenerse. Moisés mantuvo la vara en alto. Sus manos temblaban no de miedo, sino de peso. El peso de una decisión divina ejecutándose frente a sus ojos. El primer muro de agua cedió. Fue como si el cielo se rompiera. Un rugido gigantesco llenó el aire. El agua cayó con furia absoluta. Carros, caballos, soldados, todo fue arrastrado sin distinción. El segundo muro cayó inmediatamente después, cerrándose como una puerta colosal. El camino desapareció. El ruido duró segundos, pero el efecto sería eterno. Cuando el agua terminó de caer, el mar volvió a su lugar. No quedó rastro del camino, no quedó rastro del ejército, solo olas agitadas y un silencio pesado, casi sagrado.
El viento empezó a calmarse poco a poco, como si la misión hubiera sido cumplida. El pueblo de Israel miraba sin parpadear. Nadie gritaba, nadie corría. Todos estaban en shock. El enemigo que los había esclavizado por generaciones había desaparecido en minutos, sin batalla, sin esfuerzo humano, solo con obediencia. El mar comenzó a devolver restos, una rueda, un casco, una lanza. Pruebas silenciosas de que no había sido un sueño, de que Dios había hecho justicia. Moisés bajó la vara lentamente. Sus hombros se relajaron. Por primera vez desde que salieron de Egipto, el peligro real había terminado. No habría persecución, no habría cadenas, no habría vuelta atrás. Una mujer cayó de rodillas y comenzó a llorar. Otro empezó a cantar suavemente. Un niño preguntó, ¿ya no vienen? Y su padre lo abrazó fuerte y respondió, no, ya no vienen. Ese día el miedo murió en el mar, pero lo que vino después no fue silencio. Fue algo que llevaba siglos esperando salir del corazón de un pueblo oprimido. El silencio se rompió con un sonido distinto, un canto. Primero fue una voz sola, temblorosa. Luego otra, luego muchas. Las mujeres tomaron panderos. Los hombres levantaron las manos. El pueblo empezó a celebrar, no con arrogancia, sino con asombro. Nadie decía yo vencí. Todos decían Dios nos salvó. Moisés observaba la escena con los ojos húmedos. No era solo alegría, era liberación real. No simbólica, real. Por primera vez Israel no huía. Estaba de pie, libre, mirando el futuro sin un ejército detrás. Cantaron sobre el poder de Dios, cantaron sobre el mar, cantaron sobre el enemigo derrotado. Cada nota era una herida cerrándose, cada palabra una cadena rompiéndose en la memoria. Moisés sabía que aún quedaba camino por recorrer. El desierto no había terminado, las pruebas no se habían acabado. Pero algo fundamental ya estaba sellado. El pueblo había visto con sus propios ojos que Dios cumple. El mar Rojo quedó atrás, pero la historia apenas iba por la mitad. Porque después del milagro, viene la prueba de mantener la fe cuando el mar ya no está delante. Cuando el canto se apagó y los panderos dejaron de sonar, quedó algo que nadie esperaba: silencio. No el silencio del miedo, sino uno más difícil, el de la incertidumbre. El mar ya no estaba delante para abrirse, el enemigo ya no estaba detrás para empujar. Ahora solo quedaba el desierto, extendiéndose infinito, seco, sin señales claras de hacia dónde ir. Muchos seguían mirando el mar Rojo, como si temieran que de un momento a otro el ejército egipcio volviera a salir del agua. Pero el mar estaba tranquilo, demasiado tranquilo, y esa calma, lejos de dar paz, comenzó a incomodar. Algunos empezaron a murmurar, ¿y ahora? ¿Qué sigue? ¿Dónde está la tierra prometida? La libertad que tanto habían pedido ahora pesaba, porque ser libre significa decidir, caminar sin látigo, pero también sin mapas visibles. Moisés caminaba entre la gente escuchando cada comentario. Sabía que el milagro no había eliminado el miedo, solo lo había cambiado de forma. Antes temían morir esclavos. Ahora temían vivir sin cadenas. El desierto no gritaba como el mar. El desierto susurra dudas. Y esas dudas empezaban a crecer. Porque cuando el milagro pasa, la fe queda sola. Y es ahí donde muchos se pierden. El sol comenzó a subir y el calor cayó sin misericordia. Las sombras se acortaron. El agua que habían llevado empezaba a acabarse. Los niños preguntaban por comida. Los adultos miraban alrededor buscando señales, árboles, ríos, algo. Pero solo había arena y más arena. Alguien dijo en voz alta lo que muchos pensaban: en Egipto al menos comíamos. Esa frase fue peligrosa, porque cuando el pasado se recuerda mejor de lo que fue, la esclavitud empieza a verse cómoda. Moisés escuchó eso y sintió un golpe en el pecho, no por orgullo herido, sino por dolor. ¿Cómo explicar que Dios no los había liberado para volver atrás? ¿Cómo hacerles entender que el camino hacia la promesa no es directo, ni fácil ni cómodo? El pueblo empezó a dividirse en pequeños grupos. Algunos hablaban de seguir, otros de regresar. La fe colectiva que había detenido al mar ahora se fragmentaba en conversaciones pequeñas. Llenas de miedo, Moisés se apartó y volvió a hablar con Dios. Esta vez no había agua delante.
No había enemigo persiguiendo, solo preguntas sin respuestas visibles. Y ahí entendió algo profundo. Confiar cuando ves un milagro es fácil. Confiar cuando solo ves desierto, eso es fe real. Y el desierto silencioso y cruel estaba a punto de ponerlos a prueba de una forma distinta. Las horas pasaron y el cansancio empezó a notarse. Los pies dolían, las gargantas ardían, los murmullos se convirtieron en quejas abiertas. ¿Para esto salimos? ¿Este es el plan? Algunos miraban a Moisés con reproche, otros con desconfianza. El líder del milagro ahora enfrentaba el peso de la rutina. Moisés se detuvo, levantó la mirada y habló. No gritó, no amenazó, recordó. Les habló del mar. Les habló del poder que habían visto con sus propios ojos. Les recordó que si Dios había abierto el mar, también podía abrir caminos en el desierto. Pero las palabras, cuando el cuerpo está cansado, pesan menos. El pueblo avanzó un poco más. El sol bajó lentamente. La noche volvió a caer. Y con ella, el miedo regresó en silencio. No el miedo al enemigo, sino el miedo a no saber. Esa noche, muchos se acostaron mirando el cielo, preguntándose si de verdad Dios seguía con ellos, ahora que el mar había quedado atrás. Y mientras el pueblo dudaba, Dios preparaba algo nuevo, algo que no caería del mar, sino del cielo. Al amanecer, algo extraño cubría el suelo. Pequeñas cosas blancas, como escarcha, estaban esparcidas por la arena. La gente salió de las tiendas confundida. Nadie sabía qué era. Algunos preguntaban, ¿qué es esto? Y esa pregunta se repitió tanto que terminó dándole nombre. Maná. Era comida. Comida donde no debía haber nada. No cayó en una mesa servida. Cayó en el suelo del desierto. Dios no solo abría mares, también sostenía vidas. El pueblo comió. Y por primera vez desde Egipto, comieron sin miedo a que alguien se los quitara. Pero Dios dio una instrucción clara: recoger solo lo necesario para ese día. Nada más. Algunos obedecieron, otros no, guardaron de más. Y al día siguiente lo que habían guardado se había podrido. El mensaje era claro: la provisión diaria requiere confianza diaria. Moisés entendió que Dios estaba enseñando algo más profundo que sobrevivir. Estaba enseñando a depender, porque el mismo Dios que abre el mar también prueba el corazón cuando ya no hay olas delante. El pueblo siguió avanzando día tras día, aprendiendo a caminar sin ver el final. Ya no hablaban solo del Mar Rojo, ahora hablaban del maná, del fuego que los guiaba de noche, de la nube que los cubría de día. Moisés observaba todo y entendía que el mayor milagro no había sido el mar abierto, sino un pueblo aprendiendo a confiar paso a paso. El mar había sido un evento, el desierto era un proceso, y ese proceso apenas comenzaba. Porque más adelante vendrían pruebas más duras, decisiones más difíciles, momentos donde la fe sería sacudida de verdad. Pero una cosa ya nadie podía negar: el Dios que los había sacado de Egipto seguía caminando con ellos, y el desierto, lejos de ser el final, era solo el entrenamiento para lo que vendría después. Con el paso de los días, el Mar Rojo empezó a sentirse lejano, casi como un recuerdo borroso. Pero no para Moisés. Cada noche, cuando el campamento se quedaba en silencio y solo se escuchaba el viento del desierto, Moisés recordaba el sonido del agua abriéndose, el rugido del viento y el momento exacto en que entendió que Dios no improvisa. Todo había ocurrido con precisión, con propósito. El pueblo comenzaba a cambiar. Ya no caminaban como esclavos asustados. Sus pasos eran distintos. Todavía había dudas, sí, pero algo nuevo se estaba formando dentro de ellos: identidad. Por primera vez, no pertenecían a Faraón, no pertenecían a Egipto. Se estaban descubriendo como un pueblo guiado por Dios. Los niños jugaban sin miedo a ser arrebatados. Los adultos hablaban de futuro, algo que antes no existía. Incluso el desierto parecía menos hostil cuando lo caminaban juntos. El milagro del mar había quedado atrás, pero su efecto seguía avanzando dentro de cada corazón. Moisés observaba todo eso con una mezcla de alivio y responsabilidad. Sabía que el liderazgo no termina después del milagro. Ahí es donde realmente comienza. Porque liberar a un pueblo es solo el inicio. Formarlo es la verdadera obra. Una noche, Moisés subió a una colina cercana y miró el campamento desde arriba.
Las fogatas encendidas parecían estrellas sobre la arena. Pensó en todo lo que habían vivido. El miedo, el grito, el mar abierto, el enemigo destruido. Y entendió algo profundo. El Mar Rojo no fue solo un escape físico. Fue una línea invisible que separó dos vidas. Del otro lado del mar quedó el pasado. Las cadenas, el abuso, la humillación. Del lado donde ahora estaban, comenzaba algo nuevo. Aunque todavía no lo comprendieran del todo. Dios no los había sacado solo para que sobrevivieran. Los había sacado para que confiaran. Moisés sabía que vendrían errores. Sabía que el pueblo fallaría. Pero también sabía que después de ver el mar abrirse, nadie podría decir que Dios no es real. Ese recuerdo sería su ancla en los días difíciles. Porque quien ha visto un mar abrirse, nunca vuelve a creer que Dios es pequeño. Con el tiempo, el relato del Mar Rojo empezó a repetirse una y otra vez alrededor del fuego. Cada persona lo contaba desde su punto de vista. El niño que tocó el agua, la madre que caminó temblando, el anciano que pensó que no llegaría. Y cada versión tenía algo en común. Todos sabían que habían sido testigos de algo único. Ese recuerdo se convirtió en enseñanza, en advertencia, en esperanza. Cuando el cansancio aparecía, alguien decía, ¿recuerdas el mar? Y eso bastaba para seguir caminando un día más. El milagro se transformó en historia viva, una historia que no se quedaría en ese desierto. Pasaría de padres a hijos, de generaciones completas. El mar no solo se abrió una vez, se abrió para siempre en la memoria de un pueblo, porque hay milagros que no se repiten, pero nunca se olvidan. Moisés comprendió que esa noche frente al Mar Rojo había definido todo. No solo el destino de Israel, sino la forma en que Dios se mostraría al mundo. Un Dios que escucha el clamor, un Dios que actúa cuando ya no hay salida, un Dios que abre camino donde la lógica se rinde. El Mar Rojo quedó atrás, pero se convirtió en referencia eterna. Cada vez que el pueblo enfrentara un problema imposible, esa historia volvería. Cada vez que alguien pensara rendirse, el mar volvería a abrirse en su mente. No fue solo agua separándose, fue miedo rompiéndose, fue esclavitud muriendo, fue fe naciendo, porque el verdadero milagro no fue cruzar el mar, fue aprender a confiar después de cruzarlo. Así terminó aquella noche que cambió la historia. No con espadas levantadas, ni con ejércitos derrotados en batalla, sino con un pueblo libre caminando hacia lo desconocido, sostenido por la fe. El mar volvió a su lugar como si nada hubiera pasado, pero el mundo ya no era el mismo. Dios había demostrado algo que nunca se olvidaría. Cuando todo parece perdido, Él no busca caminos existentes, Él los crea. Y cuando el miedo dice no hay salida, Dios responde con poder. El Mar Rojo no fue solo un milagro del pasado, es un recordatorio eterno de que ninguna situación es demasiado grande para Dios, porque cuando Él abre el mar, nadie puede cerrarlo. Y cuando Él lo cierra, el miedo no vuelve a cruzar. Si te gustó esta historia bíblica, comenta amén. Para más historias como esta, no olvides suscribirte. Hasta la próxima, bendiciones.